Pronto, pues muy buenos días a todos, muy buenos días, Hal, sobre todo primero, bueno, espero que se vea bien mi presentación, si no me dais un toque y que se me esté escuchando bien, sobre todo y especialmente daros las gracias por invitarnos a participar en este curso y muy especialmente y personalmente a ti, Hal. En un curso en el que, como decías, bueno, llevamos muchos años apoyando porque nos parece fundamental en un año que ha sido complicado por el COVID-19 en todos los sentidos, pero que yo creo que a nivel de formación y a nivel académico se ha dado un paso de gigante, ¿no? Por parte tanto del profesorado como de los propios alumnos que se han adaptado pues enseguida a una nueva forma de aprender e incluso de examinarse, y entonces pues en este sentido yo creo que un aplauso para todos. La Fundación Antama, como decías, nació hace 21 años ya y tiene un objetivo muy claro, una finalidad primera muy clara, que es divulgar, informar y comunicar acerca de las tecnologías en el ámbito de la agricultura, de la ganadería y de la alimentación y el medio ambiente. Ese es nuestro ámbito de actuación. Y bueno, pues os dejo una página web, fundacionantama.org, fundación-medioantama.org, ahí nos podéis conocer un poquito mejor. Y si os parece, con que me des tú ya la orden, Hal, yo empiezo con el contenido que tenía hoy. Y además voy a intentar, Hal, ser obediente y ajustarme al tiempo que me decías, sobre todo para que tengamos tiempo luego de charlar y de mantener una tertulia con todos los que estáis ahí al otro lado y contigo. ¿Qué temas me gustaría, si le doy a pasar, yo creo que no está pasando la presentación? Ahora mismo no está pasando, debería... Ahora sí. Vale. Bueno, pues los temas que me gustaría tratar con vosotros, el título es Evolución y perspectivas del futuro de los cultivos transgénicos. No os voy a contar la parte más científica y a lo mejor entre comillas biotecnológica, sino a mí lo que me gustaría transmitiros es cuál ha sido la evolución desde que hace 25 años se iniciara la siembra de estos cultivos en el mundo, y cómo se encuentra la situación ahora mismo a nivel global, pero sobre todo me gustaría que conocierais la situación en la que se encuentra la Unión Europea, una situación desde mi punto de vista muy incongruente, pero sobre todo cómo hemos dejado a nuestros productores, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos en una falta de competitividad frente al resto del mundo. Me gustaría tratar varios temas, los voy a intentar tratar todos muy brevemente para que luego podamos tener una tertulia. Comentaros lo primero, que es la agricultura sostenible, transmitiros los antecedentes que tenemos y el escenario en el que nos movemos y ese gran reto alimentario, que es la modificación genética, cuál es la situación de los cultivos modificados genéticamente en el mundo, la situación de los cultivos modificados genéticamente en Europa y en concreto en España, hablaremos de España y de Portugal, y también un poquito de lo que son las nuevas técnicas de edición genética, ese famoso CRISPR del que ya habéis oído y que a mí personalmente me fascina cada vez que oigo hablar de él, sobre todo es un placer escuchar a Lluís, y la situación en la que nos vamos a encontrar, cómo tenemos que hacer las cosas bien, cómo no tenemos que perder el tren de la tecnología, de la innovación, de la investigación en la Unión Europea. Agricultura sostenible. Oímos hablar mucho de ella, pero es la agricultura que necesitamos. Es una agricultura que tenemos que tener en cuenta, y nos lo dice la propia Comisión Europea, que significa que sea sostenible desde 3 puntos de vista. Por supuesto, medioambientalmente, pero también económicamente y socialmente. Que no se nos olvide nunca que tanto la agricultura como la ganadería, la pesca, la producción de alimentos es una actividad económica también. Por supuesto, cuidamos el medio, que es el medio en el que trabajamos todos los días y somos los principales interesados en mantenerlo, en conservarlo, y lo cuidamos y lo queremos. Me gustaría aclarar aquí que yo soy ingeniero agrónomo y he trabajado siempre en el ámbito de la agricultura, y transmito desde aquí también pues la opinión de los agricultores y de los ganaderos en el campo. Y esa es la agricultura sostenible. ¿Qué reto enfrentamos a estas alturas del siglo XXI? Pues enfrentamos un reto importante, el gran reto alimentario, como lo denominó la FAO. Estamos hablando del año 2050, de 9.500 millones de habitantes en el planeta, y eso significa pues, que tenemos que optimizar al máximo la producción de alimentos. Tenemos la superficie agraria o cultivable que tenemos, podemos ampliarla un poquito, pero la propia FAO nos estima que puede ser un 5% más, no más, si no empezaríamos ya a deforestar. ¿Y qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir, en definitiva, ser más eficientes, ser más sostenibles y producir más con menos. ¿Sobre qué pilares podemos hacer esto? Investigación, desarrollo, base científica, innovación, nuevas tecnologías, por supuesto, prácticas agrarias, sostenibilidad y eficiencia. Y la PAC
La política agrícola común pues, es el marco en el que la Unión Europea se mueve y tenemos que conseguir este gran reto. Tenemos que conseguir alimentar a toda esa población, tenemos que conseguir cuidar, mimar al máximo el medio natural en el que trabajamos y en el que vivimos todos y además tenemos que conseguir que esos alimentos sean asequibles. Cuando hablamos de seguridad alimentaria tenemos dos vertientes también, por decirlo de alguna manera. Tenemos por un lado la parte del abastecimiento, que esos alimentos lleguen a toda la población y por otra parte la seguridad y la inocuidad de esos alimentos. Estamos todavía viviendo una crisis sanitaria importante y por primera vez en muchísimo tiempo, gracias a Dios, en España hemos temido no tener acceso a los alimentos y lo hemos visto en esas colas en los supermercados, sobre todo al inicio. Y esto es España y es la Unión Europea donde vas a comprar a placer, me atrevería a decir entre comillas, porque cualquier producto que vas a buscar lo tienes de todos los formatos y colores. Pero hay otros países del mundo donde todos los días mueren miles y miles de personas y esa es una responsabilidad que tenemos también entre todos y el sector agrario, el sector primario es el primer eslabón de la cadena. Ese gran reto alimentario, bueno, simplemente aquí en la presentación que estáis viendo, supone que cada vez vamos a tener menos hectáreas por persona para producir. Lo que os decía un poquito al principio, y no me extiendo más con esto, tenemos que producir más alimentos con menos recursos, porque vamos a tener menos tierra, menos agua, menos energía y además vamos a tener que cuidar ese medio cada vez más. Las plantas las hemos venido modificando a lo largo de miles de años. Las plantas que ahora mismo se comercializan y que ahora mismo se comen, pues no se parecen a las que eran en un inicio. Hemos ido modificándolas pues con cruzamientos, con genética convencional, que es como ahora la estamos llamando, y llega también la ingeniería genética y llega la modificación genética y llegan los cultivos modificados genéticamente o transgénicos. La modificación genética es una tecnología utilizada para la mejora de las plantas de un modo más preciso que lo que es la genética convencional. Esto significa que podemos introducir o cambiar genes nuevos para obtener plantas con unas características que estamos buscando, que puede ser que sean resistentes a determinadas plagas, a determinados problemas, que sean tolerantes a determinados herbicidas o que sean tolerantes a condiciones pues, de sequía o de exceso de agua también, ¿no? Ya que son pocos los genes transferidos, pues los métodos biotecnológicos son más precisos, más rápidos y más seguros que otras técnicas. Son muchos, vamos a ver ahora un poco la evolución de los cultivos modificados genéticamente en el mundo y básicamente ahora ya hay una gran variedad de semillas modificadas genéticamente en el mercado, pero me gustaría referirnos, estamos hablando del año 2020, cuando se cumplen 25 años de la siembra continuada de estas semillas por todo el mundo, de lo que podíamos denominar cultivos de primera generación, que fueron los que cumplían unas condiciones agronómicas. Hablamos de cultivos BT, cultivos HT. Cultivos BT son cultivos que presentan una resistencia a insectos y esta resistencia se la confiere un gen que proviene de una bacteria del suelo, Bacillus thuringiensis, y bueno, han sido ampliamente utilizados por miles y miles de agricultores por todo el mundo, entre ellos nuestros agricultores españoles, luego lo veremos. Y HT, cultivos tolerantes al herbicida. Como sé que habéis visto esta parte, pues no me explayo mucho más aquí y pasamos, si os parece, a la parte de la evolución de los cultivos y la situación, como os decía, en la que nos encontramos en la Unión Europea. Cultivos en el mundo. Esta gráfica indica la evolución de la adopción por parte de los agricultores de todo el mundo de las semillas biotecnológicas, semillas transgénicas, semillas modificadas genéticamente. Si os fijáis, aquí únicamente se analiza el periodo 1996-2015, son los primeros 20 años, y es únicamente para que veáis que durante este periodo de tiempo la superficie acumulada fue de 2.000 millones de hectáreas de cultivos biotecnológicos, equivalente al doble del territorio de China o Estados Unidos. Realmente, esta gráfica podría ser el resumen de toda la presentación que voy a hacer hoy, porque viendo cómo evoluciona, independientemente de los números, independientemente de los valores, independientemente de que fueran miles, millones o miles de millones de hectáreas, podéis ver perfectamente cómo ha sido la evolución, cómo los agricultores de distintos países han ido adoptando estas semillas, esta tecnología, y por qué ha sido una gráfica exponencial y una gráfica creciente. Pues es bastante sencillo, porque han obtenido importantes beneficios de ellos y porque han sido seguros, porque no les han dado problemas, y entonces el agricultor que cada año decide qué siembra, qué semillas utiliza, qué tratamientos va a dar, porque la agricultura, como todas las actividades económicas, pero especialmente la agricultura que depende del suelo, depende del cielo, depende del sol, depende de la lluvia, pues es una actividad muy viva. Cada año se toman distintas decisiones, no es una fábrica cerrada. Entonces, aquí vemos un poco la evolución que, como os decía, esta gráfica sin valores podría perfectamente resumir
el título de la presentación que estoy haciendo esta mañana: Evolución en la adopción de los cultivos biotecnológicos en el mundo. Y esta ya es actualizada, actualizada hasta el año 2018, que es cuando tenemos datos de todos los países del mundo. Y bueno, estamos hablando de millones de hectáreas, 191,7 millones de hectáreas. Como veis, la evolución sigue siendo la misma. Esto es a nivel global. 2018 fue el 23º año de adopción continuada de estas semillas. Un total de 70 países adoptaron los cultivos transgénicos a través del cultivo o a través de la importación. Estamos hablando de 26 países, 21 países en vías de desarrollo y 5 industrializados, que sembraron esas 191,7 millones de hectáreas de cultivos biotecnológicos, y esto, bueno, supone un incremento de 1,9 millones respecto al año anterior. Y la superficie de cultivos biotecnológicos se ha incrementado en 113 veces y área acumulada de 2.500 millones de hectáreas. Esto significa que la biotecnología en el ámbito de la agricultura es la tecnología agraria de más rápida adopción en el mundo. En cuanto a cultivos, no ya hablando de hectáreas ni de países ni de agricultores, sino en cuanto a cultivos, entre las novedades sembradas en 2018, las que os pongo aquí: la patata, que ni se oxida ni se marchita. Tenemos también aquí, no sé si os ha aparecido algo en la pantalla, si eso lo siento porque me ha aparecido en la mía. Tenemos distintos cultivos que se han ido aprobando, que se han ido autorizando en distintos países. Entre las aprobaciones de alimentos, piensos y procesamientos: arroz dorado, arroz BT, algodón tolerante a herbicidas, algodón con bajo contenido en gosipol. Distintos ejemplos que, si queréis, luego cuando tengamos unos minutitos para charlar, pues si queréis comentamos alguno de ellos. Estos son simplemente, como os comentaba antes, esa gráfica, esa evolución tan positiva, tan creciente de la adopción de estos cultivos tiene unos motivos, y es los beneficios que ofrece a nuestros agricultores. Y hay que recordar que los agricultores son el primer eslabón de la cadena. Detrás de ellos viene la industria agroalimentaria, viene la distribución y viene lo que luego cada día, por lo menos 3 veces al día, todos comemos en nuestras casas. Rendimientos más altos. Son semillas que han sido mejoradas. Esa modificación genética se ha hecho para algo, para conseguir unos beneficios, para que la planta, por ejemplo, en el caso del maíz que sembramos y cultivamos en nuestro país, en España, sea resistente a una plaga que hace mucho daño. Cuando una plaga hace mucho daño, eso significa que tenemos que aplicar varios tratamientos fitosanitarios, con el coste que ello tiene en todos los sentidos, y al final, si tenemos unas plantas más sanas, si tenemos una sanidad vegetal, obtenemos mayores rendimientos. Entonces, al final, el agricultor, que como os decía, cada año decide pues qué va a sembrar, qué semillas va a sembrar, qué tratamientos va a hacer, pues obtiene buenos resultados. Esos resultados se traducen en una seguridad, en una inocuidad por parte de estos alimentos, que se trasladan al resto de la cadena alimentaria, y entonces pues obtenemos mayores ingresos, obtenemos beneficios ambientales importantes, y eso es un beneficio para todos, beneficios para la salud de todos. Estamos hablando pues de optimizar los tratamientos fitosanitarios, de optimizar las pasadas de tractor, de obtener mejores rendimientos, optimizar el uso del agua. Al final son beneficios agronómicos y son beneficios socioeconómicos para todos. ¿Cuál es la situación en la Unión Europea? Aquí os pongo un poco la situación de cómo ha ido creciendo la superficie en miles de hectáreas de cultivos modificados genéticamente en la Unión Europea, y muy especialmente en España, que es el principal productor, con muchísima diferencia respecto al resto de semillas modificadas genéticamente en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta un dato importante, y es que os comentaba antes que quería que fuerais conscientes de la situación tan complicada que vivimos en la Unión Europea en lo que a siembra de semillas modificadas genéticamente se refiere. Ahora mismo, en la última actualización que hemos hecho, están autorizados 107 eventos biotecnológicos para importación. Eso significa 52 maíces, 19 sojas, 13 colzas, 13 algodones, 7 claveles. Estamos autorizando la importación de granos y productos procedentes de semillas modificadas genéticamente en otros puntos del mundo, y sin embargo en la Unión Europea ahora mismo, para cultivo, para que nuestros agricultores puedan sembrar y cultivar, tenemos autorizados únicamente 2. Un maíz BT resistente a la plaga del taladro, una plaga que causa mucho daño y que es especialmente virulenta en una zona de nuestro país, que es el Valle del Ebro, y una patata, la patata anflora, que no se comercializa. Esta es la grave situación en la que se encuentran nuestros agricultores. Una situación que no tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido común. No me deja usted sembrar, y sin embargo, si lo compro de un agricultor que lo ha sembrado en otra parte del mundo, lo podemos importar, comprar
e incluir en la cadena agroalimentaria. Hay que tener en cuenta que los cultivos modificados genéticamente, el proceso de aprobación se hace dentro de la Unión Europea. Tenemos una evaluación de riesgos que se realiza caso por caso y paso por paso. Es la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la que hace una primera evaluación y la que emite un dictamen favorable o no. Y una vez que tenemos ese dictamen favorable, cuando hemos analizado con todos los requisitos que nosotros como Unión Europea nos hemos puesto, y aquí me gustaría incidir en que la Unión Europea tiene los requisitos más exhaustivos en cuanto a seguridad alimentaria se refiere del mundo, una vez que los hemos cumplido, ese dictamen favorable tiene que pasar, es la base de decisión para su aprobación por la Comisión Europea. Y aquí es donde los Estados miembros tienen que votar esa propuesta de la Comisión. Una vez que se ha aprobado, por supuesto, hay que decir que hay todo un seguimiento de la liberación, de la trazabilidad, del etiquetado y además, y dentro de la Unión Europea, como se hace en otros ámbitos, la importancia que tiene la información pública. Se proporciona a la sociedad información pública durante todo el proceso. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando llegan esas votaciones, cuando estamos votando por parte de los países, esos dictámenes favorables de la EFSA no salen adelante. Son muchos los motivos políticos, ideológicos especialmente, que están limitando ahora mismo la competitividad de los agricultores españoles y europeos y, por lo tanto, la competitividad de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que la agricultura, la alimentación, la producción de alimentos, la ganadería es un sector estratégico. Es un sector que tiene que ser competitivo, es un sector que tiene que ser rentable, es un sector que tiene que ser ambientalmente sostenible y lo que no podemos es renunciar a la tecnología y a la innovación por motivos que no sean estrictamente científicos. Lo estamos haciendo por motivos tecnológicos, o sea, por motivos ideológicos, perdonadme, y ese es un grave error que estamos cometiendo y sobre todo un agravio comparativo para nuestros productores que no pueden salir a competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo en un mercado, como sabéis, absolutamente global y donde además España es un exportador nato de alimentos, de productos, son reconocidos por todo el mundo, exportamos a muchísimos países del mundo y además se reconoce mucho la calidad de los productos españoles y aquí nos encontramos con determinadas semillas, determinados cultivos, bueno, que estamos en clara desventaja frente a los competidores de otros países. Un ejemplo que siempre utilizo por situar un poco la situación de los cultivos modificados genéticamente en Europa y en general en el mundo es el de la soja. ¿Por qué el de la soja? Como os comentaba, en la Unión Europea y en concreto en España, que cultiva pues, el 95% de la superficie de maíz BT que se siembra en la Unión Europea, ahora mismo solo en España y en Portugal, sin embargo, me gusta traer a colación el caso de la soja por la importancia que tiene en la alimentación. La soja es la principal fuente de proteína en la alimentación animal. ¿Qué ocurre? La Unión Europea no es un gran productor de soja, ni muchísimo menos. Se estima que la Unión Europea produce el 5 o el 7% de la soja que necesita para alimentar a sus ganaderías. ¿Qué quiere decir esto? Que exportamos de terceros países, fundamentalmente de Estados Unidos, de Brasil y Argentina, países donde la adopción de la modificación genética, de las semillas modificadas genéticamente, alcanza el 87, el 90, el 95%. Es decir, estamos desde hace muchos años importando soja transgénica para alimentar a nuestros animales, sin ningún problema, por supuesto, de seguridad para los mismos. Pero ¿qué sentido tiene que estemos importando estas cantidades de soja cuando también importamos colza, maíces y no dejemos a nuestros productores, a nuestros agricultores cultivarlas, no dejemos sembrar estas semillas? Esta es una situación indudablemente aquí tenéis una información totalmente analizada, por supuesto, ya desde hace muchos años y desde muchísimos frentes de la situación en cuanto a lo que significa la soja modificada genéticamente en cifras en la Unión Europea, pero bueno, resume un poco nuestra situación ahora mismo, ¿no? Podemos importar, pero no podemos sembrar. Cuando llevamos ya muchísimos años, 21 años ya de siembra también de ese maíz modificado genéticamente en nuestro país, sin ningún problema para la seguridad ni de los agricultores que trabajan en el campo, ni por supuesto de los animales que se alimentan de ellos, ni de las personas, ni de la sociedad, ni del medio ambiente, y nos encontramos en una situación complicada, perdiendo un tren, el tren de la tecnología, que no podemos permitirnos el lujo de perder. Vamos ya con mucho retraso, pero yo creo que llega el momento de que recapacitemos.
Los cultivos modificados genéticamente en la Unión Europea, y miro el tiempo para no pasarme, que si no Hal me regaña, comentaros, bueno, como os decía, desde el año 1998, ahora mismo son solo España y Portugal los que lo siembran, y son muchos los beneficios que hemos obtenido de esta siembra continuada. Aquí os pongo los datos de un informe que se realizó, un informe que se titula Beneficios del maíz BT en España del periodo 1998 al 2015, perspectiva económica, social y ambiental, elaborado por la Universidad de Reading en Reino Unido, por el doctor Francisco Areal. Quizás no voy a marearos con las cifras, pero únicamente comentaros que se analizaron todos estos años para ver los beneficios tanto ambientales, en cuanto a que, pues, en reducción de tierras que se han tenido que poner a producir hectáreas para obtener la misma cantidad de maíz, como de agua, como de CO2 a la atmósfera, como de rendimientos en el campo, tanto en toneladas como en euros para nuestros agricultores, lo que hemos tenido que dejar de importar al utilizar estas semillas aquí en nuestro país. Bueno, son datos, este informe lo tenéis accesible tanto en inglés como en español en la página web de la Fundación Antama, con todos los datos, con todas las explicaciones y, por supuesto, podéis dirigiros a nosotros o al autor cuando queráis. Pero bueno, que me gustaría que supierais que todos estos datos, todos estos beneficios están ya medidos, se han medido en varias ocasiones desde distintas entidades, desde distintos centros, y que no se ha producido ningún problema de seguridad ni ambiental ni alimentaria con estos cultivos, con estas semillas, y sin embargo seguimos teniendo el retraso que os comentaba al principio en la Unión Europea frente al resto del mundo. Otro estudio que se hizo desde la Universidad de Reading, también el doctor Francisco Areal, y que creo que es interesante de conocer, es el de analizar la soja modificada genéticamente como materia prima, como os decía hace unos minutitos, en alimentación animal. ¿Cuándo se hace esto? Hace unos años, como os decía al principio, es la Unión Europea la que analiza, la que evalúa y la que dice se autoriza la siembra o no de esta semilla modificada genéticamente. Se produjo lo que se llamó la renacionalización. La renacionalización para el cultivo lo que venía a ser básicamente es que ante el atasco tan increíble que había en cuanto a aprobación y autorización de la siembra de estas semillas, lo que hizo la Comisión Europea es pasar, entre comillas, la patata caliente a los Estados miembros para que fueran ellos los que decidieran, por los motivos que fueran, prohibirlos una vez que hubieran sido autorizados dentro del ámbito de la Unión Europea. Desde todos los puntos de vista, pero desde el punto de vista científico, personalmente me pareció una barbaridad. Prohibir la utilización de una tecnología por motivos que no sean meramente científicos, que no tengan un rigor científico detrás, un conocimiento tecnológico de lo que estamos hablando, pues supone indudablemente una muy mala decisión, y en aquel momento lo supuso y lo sigue siendo. No se han aprobado, no se han autorizado más semillas para la siembra en la Unión Europea. ¿Qué ocurrió? Que se propuso también la posible renacionalización del uso. Eso incluía la importación, que se pudiera prohibir la importación de este tipo de granos. En ese momento se analizó, en el caso de la soja, por la importancia que tiene dentro de toda la cadena agroalimentaria, muy especialmente para la alimentación de nuestras ganaderías, y estamos hablando, por supuesto, entonces de carne, de huevos, de leche. Estamos hablando de alimentación, analizar si era posible, si los españoles seríamos capaces de seguir alimentando y seguir produciendo animales si, por ejemplo, se nos cerraba el acceso a la soja que procedía de otros países y que además, como os decía, en un porcentaje muy importante es modificada genéticamente. Otro estudio que tenéis en nuestra página web, aparte de que podéis encontrarlo por otras fuentes, pero con datos importantes que obtuvimos. La importación de soja modificada genéticamente por parte de España, ante la alternativa de haber importado soja convencional durante el periodo 2000-2014, supuso un ahorro de al menos 55.000 millones de euros. El intento de sustitución de las importaciones de soja por soja convencional supondría un aumento de los precios en el corto plazo de las habas de soja y de la harina de soja de un 291 y 301% respectivamente. Estamos hablando del 300%. Y la sustitución de las importaciones de soja modificada genéticamente por soja convencional supondría un aumento en el coste de los ingredientes de producción de piensos para vacuno, cerdo y aves del 49, 54 y 85%. Un tema importante, ¿por qué vamos a
plantearnos sustituir una soja, en este caso la soja modificada genéticamente, si cumple con todos los estándares de calidad que le pedimos y si no ha dado ningún problema. Para mí ahí está un poco, que lo hablaremos un poco al final cuando hablemos de la parte social y de la parte de comunicación, para mí ahí está la clave. No hay ningún problema de seguridad, no hay ningún problema de ambiental, no hay ningún problema de producción, no hay ningún problema de cultivo. ¿Por qué? Por motivos ideológicos vamos a permitirnos el lujo como europeos de prohibir o de decir que no a un producto que nos está generando grandes beneficios en la producción de nuestros animales y, bueno, incluso como alimento. O sea que es una situación, desde luego, desde mi punto de vista, atípica e incongruente en todos los sentidos. En el caso de España y de Portugal, como os decía, que son ahora mismo los productores de este maíz BT, también me gustaría comentaros un informe que fue publicado en mayo del año pasado, en mayo de 2019, por la revista GM Crops and Food, elaborado por el economista agrario Graham Brooks, y que analizaba pues los 21 años de utilización de este maíz resistente a la plaga del taladro, tanto en España como Portugal. Como os decía antes, importantes son los resultados y las conclusiones de este informe, del que tenéis también acceso en nuestra página web, y estamos hablando pues de beneficios tanto agronómicos como económicos y, por tanto, sociales para esa España rural y para ese, en el caso concreto de este informe, también para Portugal. Quizás resaltar algunos datos, perdón, que vuelvo otra vez para atrás. Aquí, un minutín. Estamos hablando de 1,89 millones de toneladas de producción adicional. Estamos hablando de que sin el maíz BT mantener los niveles productivos habría requerido poner a trabajar a 15.240 hectáreas más. Estamos hablando de ahorro de agua, estamos hablando de un incremento importante de los ingresos de nuestros agricultores. Hablamos de 285,4 millones de euros y en el caso de España también las cifras las tenéis ahí. Quizás no me gustaría aburriros con las cifras porque las cifras hay que entenderlas un poco en su conjunto, pero estamos hablando de un análisis que al final las conclusiones que obtenemos de este análisis es que ha reportado importantes beneficios a nuestros agricultores. Como os decía, primer eslabón de la cadena agroalimentaria y, por tanto, beneficios para todos. Estamos hablando de beneficios ambientales que son beneficios para todos como sociedad. Y estamos hablando de beneficios en la cadena agroalimentaria que son, y perdonad que sea tan pesada, beneficios para todos. Los agricultores españoles, muy especialmente en el Valle del Ebro, como os decía, porque allí la plaga es especialmente complicada, especialmente dura y hace especialmente daño, siguen apostando durante todos estos años por estas semillas que no les han producido ningún inconveniente y que, sin embargo, les han dado buenos resultados. Y por eso, como os decía también al principio, repiten año tras año en la adopción de este tipo de semillas modificadas genéticamente. Si volviéramos atrás un poco a ver la gráfica de la evolución de la adopción de este maíz BT en España, si os fijabais, por si os ha llamado la atención, cuando veíamos la evolución global era una gráfica absolutamente ascendente, era una gráfica exponencial y, sin embargo, en España tenía picos. ¿Por qué tenía picos? Es una pregunta que me hacen muchas veces. Bueno, sencillamente hay que tener en cuenta que España es muy deficiente en la producción de maíz. Somos grandes importadores de maíz y se siembra más o menos maíz modificado genéticamente, básicamente igual que se siembra más o menos maíz convencional. Depende pues de cómo viene el año, de cómo se esté pagando el grano, se toman esas decisiones, pero fundamentalmente se suele mantener que el 30-35% del maíz sembrado en nuestro país es maíz modificado genéticamente y, como os decía, también muy especialmente en esta zona que es en el Valle del Ebro. ¿Por qué? Pues como os decía, por los importantes resultados que obtienen los agricultores. Me gustaría pasar ahora perdonadme porque no me deja pasar así. Eso en cuanto a cultivos modificados genéticamente. Fijaos que los cultivos modificados genéticamente han cumplido ya 25 años. Hay que tener en cuenta que en España estamos sembrando una variedad que nos está dando importantes resultados y beneficios, pero la misma variedad desde el año 1998. El resto del mundo está avanzando a pasos agigantados y lo lleva haciendo ya muchos años, con distintas modificaciones genéticas, con eventos apilados, es decir, con semillas que tienen distintas modificaciones y que permiten pues salvar distintos problemas que enfrenta ese cultivo pues con estreses bióticos y abióticos. Esa es la situación, si os fijáis, es como si nosotros estuviéramos ahora teniendo un teléfono de hace 25 años frente a los móviles que tiene ahora mismo
todo el mundo y nosotros tuviéramos que volver atrás. Pues esa es un poco por comparar la semilla que nosotros estamos sembrando frente a lo que está sembrando ahora el resto del mundo. Vivimos en un mercado absolutamente global, como os decía antes, y especialmente España, que es un país agrario, que es un país donde la agricultura la llevamos en el ADN, hoy que hablamos de biotecnología, pues no podemos permitirnos ese lujo de renunciar sin ningún motivo con un rigor científico, a una tecnología que está dando importantes resultados. En el curso que estáis recibiendo estáis hablando de biotecnología. La biotecnología para mí es absolutamente fascinante en todos los ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito farma, en el ámbito ambiental, en el ámbito industrial, pero me gustaría transmitiros que esa misma importancia la tiene en el sector agroalimentario, la tiene en el sector primario, en esa ganadería y en esa agricultura. Y cuando hablamos de innovación y hablamos de tecnología, tenemos que hablar también de las nuevas técnicas de edición genética, de las que ya habéis conocido, del CRISPR. El CRISPR personalmente a mí me parece impresionante. Me alegro infinito que hayáis tenido la posibilidad de escuchar a Lluís Montoliu presentándoos esta tecnología y todo lo que puede suponer en todos los ámbitos de la vida. Lo que va a revolucionar la medicina, que nos abre a todos los ojos cada vez que oímos pues cosas que pueden cambiar y enfermedades que hasta ahora nos parecían tan complicadas e insalvables, pero va a revolucionar todo el CRISPR. Y no podemos permitirnos el lujo de que estas nuevas técnicas de edición genética las dejemos atrás en la Unión Europea, como de momento estamos haciendo con esa sentencia que tenemos del Tribunal de Justicia Europeo que dice que todas estas tecnologías han de ser tratadas como cultivos transgénicos, cuando los científicos nos están diciendo que no lo son y cuando además necesitamos una normativa eficiente y que nos ayude a avanzar. Ese es un gran reto que tenemos, la regulación de estas nuevas técnicas de edición genética. Tenemos una tecnología preciosa delante de nosotros que ofrece increíbles posibilidades en todos los ámbitos y que sería muy triste y yo creo que sería demoledor para la Unión Europea que nosotros dijéramos que no a esa innovación, a esa tecnología y a ese increíble conocimiento. Sería maravilloso que pudiéramos con una tecnología tan, entre comillas, voy a decir, sencilla, pues mejorar nuestras plantas para poder alimentar a toda esa población que viene y sobre todo para poder ser cada vez más sostenibles desde todos los puntos de vista, para poder mitigar también los efectos del cambio climático, que es una situación que la tenemos ya aquí y que no se nos olvide no solo las nuevas técnicas de edición genética, todas las mejoras que hagamos en riegos, todas las mejoras que hagamos en maquinaria, todas las mejoras que hagamos en prácticas agrarias, todo lo que podamos, la innovación, la tecnología, siempre unida en un sector como es el agrario, unida a la tradición y al buen hacer de nuestros agricultores y ganaderos a lo largo de todos estos años y siglos, nos tiene que ayudar a producir, como decíamos al principio, más con menos, a cuidar con esmero el medio natural en el que vivimos y con ello beneficiaremos a toda la sociedad y al resto de sectores y estas técnicas que habéis conocido de primera mano en este curso, habéis tenido esa suerte, ese lujo, pues tenemos que ser capaces de valorarlas en su justa medida y de incorporarlas al presente y al futuro de la agricultura y de la ganadería españolas, igual que en el resto de ámbitos. No podemos permitirnos el lujo de perder de nuevo el tren de la innovación y de la tecnología en la Unión Europea. Importante, como os decía al principio, y os voy a explicar por qué lo considero importante. Como os decía, la Fundación Antama tiene una finalidad primera que es comunicar, divulgar e informar acerca de nuevas tecnologías, de innovación, de ciencia, de conocimiento en el ámbito agroalimentario y ambiental. ¿Por qué es tan importante la comunicación en biotecnología? Y aquí tenéis un referente que es HAL, que no solo tratará este tema, sino que además es un gran comunicador, un gran divulgador. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea en concreto, las ideologías, la percepción por parte de los consumidores y de la sociedad, una gran cantidad de mensajes absolutamente falsos que han llegado y han calado entre la sociedad, han hecho muchísimo daño a la hora de tomar decisiones en cuanto a la adopción, autorización, aprobación de este tipo de tecnología o en casos concretos de este tipo de semillas para cultivo, para importación y espero que no haya hecho tanto daño en otros sectores y en otros ámbitos que no sean el agroalimentario. Me gustaría recalcar que debemos recapacitar sobre el impacto de las decisiones que tomamos en agricultura y en alimentación
en la Unión Europea. No podemos permitirnos lujos de perder trenes de tecnología sin ningún motivo con fundamento y que está haciendo mucho daño a toda la sociedad europea y muy especialmente y ahora pues a esa primera persona que lo sufre, que son los hombres y las mujeres del campo. Y me gustaría, la verdad, este tema, el tema de la comunicación, el tema de la percepción social, tratarlo más con vosotros, que vosotros me dijerais un poco, no sé si procedéis de ámbitos distintos al agrario, me imagino que una mayoría sí, y a lo mejor lo veis de forma diferente a cómo se ve cuando se vive dentro del sector agroalimentario, cómo lo viven los agricultores y los ganaderos, los hombres y las mujeres del campo, que bueno, que están atónitos ante la situación que les ha tocado vivir. Y me gustaría también, pues, incluso que me comunicarais qué consideráis vosotros que desde el sector científico o desde el sector agroalimentario, pues a lo mejor no se ha comunicado bien o se debía haber hecho de otra forma, en qué hemos podido fallar para que haya este conocimiento tan sesgado y tan desinformado en muchísimas ocasiones de lo que es la biotecnología y los cultivos modificados genéticamente, especialmente en el ámbito de la agricultura y de la alimentación. Este tema, como os digo, me encantaría que participarais porque siempre, y me imagino que Hal ya os lo habrá transmitido, se aprende mucho de hablar con personas de distintos ámbitos, de distintas edades, y yo creo que tenemos aquí una obligación, la tenemos como sociedad, en mi caso no solo como sector, en el caso de otros profesores que se acompañan, no solo como comunidad científica, tenemos que conseguir que la información que llegue a la sociedad sea una información veraz, con un rigor científico detrás, y luego ya que cada uno individualmente elija el tipo de alimentación que quiere, como agricultor elija el tipo de agricultura que quiere para su explotación, pero que no haya esas barbaridades y falsedades que se han dicho y que han llegado y que han hecho mucho daño. Me gustaría que diéramos importancia en todos los ámbitos, pero en el ámbito científico también y en el ámbito agroalimentario, que es el que toco yo esta mañana, especialmente a la comunicación. Mensajes con los que me gustaría terminar, y creo que Hal va a estar muy contento porque me estoy ajustando al tiempo que le había dicho. Mensajes, si me permitís, personales. Para mí la biotecnología es la tecnología del siglo XXI. La innovación, la investigación, la ciencia, el conocimiento es el futuro de todos los ámbitos, pero tiene que serlo también en el ámbito de la alimentación. Me gustaría resaltar que la biotecnología es una herramienta imprescindible para hacer frente al gran reto alimentario del que hablábamos y también para mitigar los importantes efectos del cambio climático. Pero aquí me gustaría hacer hincapié en que el hecho de que considere yo que sea una herramienta imprescindible no quiere decir ni muchísimo menos que lo considere la única. No es la panacea, no va a solucionar y salvar todos los problemas. Tenemos que poner todas las tecnologías, toda la innovación, todo el conocimiento a trabajar en el ámbito de la agroalimentación, precisamente para conseguir alcanzar ese gran reto alimentario, para conseguir alimentar a toda esa población creciente. A lo mejor la Unión Europea no es el caso, pero en distintos continentes esa población va a crecer de una manera importante y tenemos que asegurarnos que somos capaces de alimentar a esa población y no tenemos que dejar ninguna tecnología aparcada a un ladito del camino por motivos que no sean la seguridad, fundamentalmente, y sobre todo motivos que no tengan un rigor científico. La biotecnología, por otro lado, y como me estoy dirigiendo ahora a profesores, me gustaría transmitiros una opinión, como os decía, personal, es una profesión con futuro y, como os decía también al principio, importante, necesitamos comunicar y llegar a la sociedad. Necesitamos que conozcan y además que lo conozcan por parte de con distintas voces, desde distintos aspectos y las opiniones de unos y de otros, pero que al final la sociedad y cada uno de forma individual tenga la capacidad de decidir qué alimentación quiere, qué tipo de agricultura quiere consumir, qué tipo de agricultura quiere producir. Y bueno, eso en el ámbito agroalimentario, en los ámbitos de la medicina, de la farmacia, de la industria, del medio ambiente, son ámbitos que yo desconozco, pero en los que también la biotecnología es importante, no, importantísima, como os decía, y por terminar un poco, para mí, la tecnología del siglo XXI, y me encanta que se organice, no solo que se organice este curso, sino el público hacia el que va dirigido y que luego todo esto llegue pues a la gente más jovencita para que lo conozca. Vivimos en el momento en el que estamos quizás demasiado informados, todos tenemos acceso a la información, no hace falta además que hagamos grandes cosas, a través de nuestro móvil podemos acceder a ello,
y tenemos que ser responsables y que esa información sea veraz para que luego cada uno tome sus propias decisiones. No os olvidéis del sector agroalimentario, no os olvidéis de ese sector primario, de esos agricultores especialmente, que ahora mismo la Unión Europea vive en una situación complicada de falta de competitividad frente al resto del mundo con el que compiten y sobre todo han pasado muchos años, perfectamente estudiada, analizada, evaluada, esa seguridad de las semillas modificadas genéticamente que han sido autorizadas, lógicamente. Y entonces, bueno, pues yo me encantaría, creo que sería lo que debería ocurrir en la Unión Europea, que recapacitáramos entre todos y que hiciéramos hueco a una tecnología, la biotecnología, en este caso la biotecnología verde, pues dentro de la cadena agroalimentaria y que no nos olvidemos de esas nuevas técnicas de edición genética que van a ser claves para el futuro y el desarrollo de la Unión Europea en todos los ámbitos y también en el agroalimentario, que es un sector, como os decía al principio, estratégico.